Bueno, y en las octavitas llegamos nosotros aquí a Directo a la Justicia. Soy Adaísa Cortés, saludos, gracias por su sintonía y acompañarnos aquí en otra edición más. Los lunes, como siempre, con los licenciados Francesca Pacheco, hola. Saludos a Gaitza, licenciado Francisco Sánchez, a todos los amigos que nos sintonizan. Feliz año para todos. Y Francisco Qué Sánchez bueno, Rodríguez. buenas noches, Ajitza, buenas noches a la estimada compañera Francesca Pacheco. Un placer estar con ustedes hoy en el primer programa del año, en este 2024, 15 de enero, y, y en el programa 235, listos para Tien- comenzar a hablar de Tienes que todas cuidar las dónde te situaciones. mueves porque se te va la imagen, desaparece. Así que quietecito ahí para que te podamos ver. Y Sí, quietecito ahí. desaparezco. Bueno, ahora sí, Ok. ¿con qué empezamos? Me dijiste que íbamos a hablar de Donald Trump, vamos a hablar de Bueno, Tata tenemos, Charbonnier, hay un par de cosas. digo, hay dos casos importantes. Los otros son digamos, relleno, pero hay dos casos importantes. En Puerto Rico, evidentemente, es el aspecto de que la semana pasada terminó finalmente el caso contra Tata Charbonnier, María Milagro Charbonnier, y un veredicto de culpabilidad unánime, ¿no? Y entonces, también, evidentemente, tenemos como un aspecto importantísimo, es que está en la Corte Suprema el caso en donde se está revisando una decisión. Está en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, la decisión del Tribunal de Colorado de eliminar al expresidente Donald Trump de la papeleta. Y yo creo que estamos en un caso de derecho electoral tan o quizás más importante que el de Gore versus Bush en el año 2020, que fue un caso importantísimo, ¿verdad? Que no dejo de estar convencido, independientemente de que yo sea republicano, de que Gore ganó esa elección, pero vamos, el Tribunal Supremo se la dio a George Bush hijo. Así que esto está sumamente interesante. Este caso va a hacer el análisis de esta próxima década. Me parece a mí que va a ser el No caso cabe duda, este caso va a ser tan o más importantísimo. importante que el del aborto que se decidió el año pasado, Francesca. Sí, no, no, sin duda. Ese caso tiene unas proporciones, ¿verdad? Por la naturaleza del impacto que tiene la determinación que vaya a tomar el Tribunal Supremo con relación a esto. De hecho, creo que el propio Tribunal de Colorado así lo reconoce cuando deja en suspenso la sentencia hasta el momento en que el tribunal acoja la demanda y resuelva finalmente. Así que mientras eso está en suspenso, el presidente Trump podría figurar en la papeleta, pero me parece que esa determinación de dejar en suspenso si puede correr o no, ¿verdad? Lo que es la determinación de ellos, reconoce la importancia de la determinación que haya que tomarse con relación al particular de Trump y lo que es la descalificación que se propone por la participación que ellos le imputan en lo que le llamamos la insurrección del 6 de enero del 2020. Así es. Totalmente de acuerdo, Francesca. Así que, sin preámbulo, tenemos que empezar, Regisa, si te parece, con el caso de María Milagro Charbonnier, ¿verdad? Este, tú sabes que el pasado Tú estás viendo jueves, el monitor, por lo que te dije, cuando te mueves desapareces de momento, así que quédate quietecito no me para digas que, sí, que en esa, en serio, o sea, sí, es el background. Ok, me adelante. desaparezco. Bueno, pues vamos a tratar de que no ocurra eso, ¿verdad? Y de no movernos, cosas que es difícil para mí, pero vamos a Lo tratarlo. sé. Mira, nada, la semana pasada, como tú sabes, terminó el caso de el pueblo de los Estados Unidos contra María Milagros Espérate. Charbonnier, y con cierto y común acuerdo con Orlando Montes Rivera, ¿no? Esto es un esquema que la acusación, tú sabes que bajaron hace muchísimo tiempo por kickbacks, ¿verdad? Por el cobro de comisiones ilegales, soborno, hurto de fondos federales, lavado de dinero, y en el caso de María Milagro Charbonnier, un cargo adicional, ¿verdad? Por destrucción de evidencia. Y entonces, estuvo interesante, me parece, un closing que hizo el fiscal 90 minutos, me parece un buen tiempo para un closing, 90, hora y media, en donde el fiscal repasó completamente los testimonios, todos los testimonios que desfilaron,
en ese juicio, repasó con el jurado las grabaciones de las llamadas intervenidas por el FBI. Se habló de los récords de transacciones bancarias, ¿verdad? Y otros documentos que el fiscal entró en evidencia. Eso me parece siempre importante al momento de discutir el caso antes de que el jurado se vaya a deliberar, ¿verdad? Este, y básicamente, ¿cuál era la acusación contra María Milagro Charbonnier para cuestión de aclararle a los oyentes en qué consistía esto, ¿no? Y básicamente hay un nombre importante que surgió durante el juicio, una testigo importante, que es Frances Acevedo Ceballos, ¿verdad? Y esta señora era una recepcionista que trabajaba en la oficina legislativa de María Milagros Charbonnier, y entre el 2017 y el 2020, la representante Charbonnier le va subiendo el sueldo en escalada hasta llevarlo a $8,000 mensuales. Pero obviamente esos $8,000 mensuales, Caballo nunca este, ¿cómo les digo? Ceballos nunca los vio porque tenía que pagar un kickback grande a María Milagros Charbonnier, ¿no? Y entonces, eh, eh, eso es básicamente lo que tenemos en ese caso, ¿verdad? Ella tenía que hacer un pago de $1,500 bisemanales, o sea que estamos hablando de que tenía que pagarle al matrimonio Monte Charbonnier $3,000 mensuales que se entregaban ya sean depósitos bancarios, transacciones por ATH, entrega de dinero en efectivo, que es lo que ella prefería, ¿verdad? Y vamos, voy a dejar a Francesca para tratar voy a salir y voy a volver a entrar a ver si se arregla el problema con mi imagen. Así que, Francesca, esta es la introducción del caso. Te dejo a ti con él. Bueno, esencialmente ese es el esquema que se le atribuye a María Milagros Charbonnier, ¿verdad? Ese salario de esta recepcionista, Frances Acevedo Ceballos, era un salario de $1,600 en el inicio y ese salario llegó a ser de $8,000, se triplicó mucho más, dice aquí en la noticia, aumentó un 300% el salario y de ahí era que ella daba esas comisiones ilegales a María Milagros Charbonnier. Parte de la prueba, ¿verdad? Fue transacciones bancarias, transacciones por ATH móvil, depósitos en cuentas de banco. También hubo dinero en efectivo que se le entregó a ellos y hubo pruebas sobre ello. Por eso también enfrentaron el cargo, no solamente el de kickbacks, también uno de conspiración, lavado de dinero, hurto de fondos federales, soborno, fraude electrónico de servicios honestos y los kickbacks, ¿verdad? En el caso, como dice Francisco, en el caso de la ex representante también hubo un cargo adicional por obstrucción a la justicia. Parte de, ¿verdad? Este asunto empieza con un empleado de la oficina de María Milagro Charbonnier, que es quien inicia esta querella, buscando por aquí el nombre, y es quien finalmente, ¿verdad?, acusa a María Milagro Charbonnier con los federales y a raíz de eso se inicia toda la investigación que culmina con la erradicación de los cargos, eventualmente con ¿verdad?, la convicción de María Milagro Charbonnier. El nombre de este señor, a quien se identifica como el amante de la recepcionista de la oficina de María Milagro Charbonnier, era Frances Acevedo Ceballos. El nombre del señor se me escapa por aquí. Francisco me puede asistir con eso. Te, lo, te consigo ahora que ese era Jonathan Alemán. Él es quien se querella en las autoridades inicialmente y a raíz de eso es que comienza la investigación. Sí, ese es Jonathan Alemán, Francesca, Jonathan Ajá. Alemán. Jonathan Alemán me parece que es pero si te fijas, él dio como dentro de su closing statement, el abogado de Ceballos, comienza como a sacar unos números. Yo lo sumé y no me dio la cantidad que se habían apropiado ilegalmente. Le faltó un montón, ¿me entiendes? Le faltó un montón. Este,
Y él saldó un préstamo, bueno, pues saldó un préstamo, pero de que María 68.000 Milagro, dólares. oye, María Milagro Charboniel, de que se tumbó ese dinero, se lo tumbó María Milagro Charboniel, no tengo duda que se lo tumbó María Milagro Charboniel. ¿Me sigue? Ah, que coincide que vamos, que es una cuestión de una casualidad, porque, óyeme, aquí las transacciones de María Milagro Charboniel en términos de los depósitos que hacía la empleada o lo que entregaba, eh, validaba lo que le sobraba a ella en términos de lo que ella depositaba para ella en su cuenta bancaria. Me explico. Este, pues si de los 4.000, eso le quedaba como en 2.000 y pico, le quedaba, entonces depositaba 1.500, le sobraban como 1.100 a la empleada, eso se veía reflejado ahí. Y tú de repente veías en una transferencia ATH, a María Milagros o al marido o al hijo, con los 1.500 exactamente, o veía esa entrega o un mensaje de texto validando la solicitud de esa entrega de dinero. ¿Ves? Ujú. Este, y entonces tan descarada que en una tienen un mensaje, ¿verdad? En el que, por ejemplo, este ocurre el 28 de noviembre del 2017, que Ceballos cambia el cheque, Acevedo Ceballos, de 2.712, deposita los 1.500 en efectivo, ¿verdad? 14 minutos después aparece reflejado ese mismo, depósito en la Banco cuenta de Popular. Milagros Charboniel, ¿verdad? Y entonces le dice que bueno, porque esto es lo que iba a gastar estos chavitos son los que iba a gastar en un viaje a Texas con la familia, en unas vacaciones. Ay, miren lo caripelá que era esta señora, ¿no? Este, Y todavía le pidió al juez que pospusiera, que le cambiara un poco la fecha de sentencia, que le diera un poquito más para atrás, le diera más tiempito. Sí, eso es Frances Acevedo Ceballos. Estaba para el 5 de febrero. Están pidiendo una posposición para allá después del mes de marzo. Sí. bueno, ahora mismo, eso no es descabellado en el sentido de que hay un informe de sentencia que se tiene que hacer, ¿verdad? Este, pero antes de eso, la teoría del amante a mí no me suena, no sé tú, Francesca, pero a mí esa teoría de que el amante se quedó con los Yo chavos creo no, no me cuadró, ¿sabes? Porque yo hice la sumatoria, no me dio, no, para nada, ni se acercan ni remotamente. Este, el tumbe que le adjudica el gobierno federal a María Milagros Charbonier, su esposo y su hijo, ¿verdad? Que valga decir que el hijo, se sometió a un desvío, el cual cumplió. O sea, no es que el hijo salió libre de por mi paja, ¿no? Pero el hijo es un menor de edad, tenía derecho a esa puertita tremenda que le consiguió el licenciado Osvaldo Carlos y la cogió, ¿verdad? Eso no hay duda de que le benefició al muchacho. Pero María Milagro y el esposo que se pusieron a ver esto, pues la suerte no les va a correr tan bien. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Se especula. ¿Qué va a pasar ahora, Itza? Esto, ¿verdad? Lo sabe Francesca y yo por lo que hacemos día a día, ¿no? Pero ahora se refiere a María Milagro Charbonier a un informe de presentencia, ¿no? Y el informe de presentencia es, a ver, tiene varias funciones. En estos delitos no hay duda de que María Milagro Charbonier tiene que hacer un tiempo, la mayor parte del tiempo de su sentencia la va a hacer en cárcel, ¿verdad? Exacto. A nivel federal, la sentencia no se impone a base de años, como se impone en Puerto Rico. En Puerto Rico se impone años y tantos meses, o tantos años redondos. Y usualmente en Puerto Rico lo trabajamos en años redondos o en años y medios, ¿verdad? 7 años y medio, 8 y medio, 9 y medio, 10 y medio, 10, 9, ¿verdad? Lo hacemos redondo siempre, ¿no? A nivel federal se hacen, las recomendaciones, las penas se imponen por meses, 30 meses, 40 meses, 50 meses, 60 meses, que claro, usted lo que tiene que hacer es dividir entre 12 y eso le da el número de años que el reo va a cumplir. ¿Ok? Exacto. Bien, este informe de presentencia, pues mira, la experiencia, tarda entre 45, 60, puede tardar más. En el caso de María Milagro Charbonier, la cosa aparenta ser
que va a tardar, ¿verdad? ¿Por qué? Los oficiales probatorios, y en este caso, tú sabes que han habido ya dos convicciones previas, Checa, Isa, de representantes cogiendo sobornos y kickback en la legislatura, ¿verdad? Y eso es un parámetro, pero Tata se los ganó. Tata se los ganó en términos de su codicia y su gula, que obviamente se tumbó mucho más dinero que estos dos individuos, ¿verdad? Tiene más cargo. Tiene más cargos y tiene la destrucción de evidencia, ¿Tú ¿verdad? hubieras pensado en que ella debió levantar las manos y dime cuánto me vas a echar? Que no Yo hubiera creo que visto ella, el juicio. yo creo que ella debe haber hecho eso, restituir. No sé si le queda, porque como viste, y han ido viendo, y la gente en vacilón, pero realmente es una realidad. En términos, estos memes que han salido de el beauty de Tata cuando trabajaba con como representante y el pelo como está ahora, ¿no? Que está totalmente desarreglado, es un pelo pues totalmente ondulado, peinado como se puede, ¿no? Y cuando estaba de representante, tú te acordarás que el pelo era más lacio que el de un indio moicano, ¿no? Así que, evidentemente, no sé si esta señora tendrá dinero para restituir. Eso es el punto número uno. Punto número dos, su título de abogado lo pierde, que lo ha puesto en juego varias veces por chanchullos con la notaría y que llegó a ser suspendida por el Tribunal Supremo por un término de 6 meses, precisamente con un chanchullo con una escritura. Y tienes otra cosa, que al no tener ingresos, ninguno de los dos van para la cárcel y el hijo no creo que tenga para mantener la casa. Cuando salgan a la calle también salen sin casa, se van a quedar en la calle, sin trabajo, Claro, en la calle, sin licencia. es, exactamente. Entonces, aquí el oficial probatorio rendirá un informe recomendando un número. La defensa tiene un término para radicar un escrito in opposition en términos de la sentencia y también el Ministerio Público que buscará un aumento en esa sentencia. ¿Entiendes? Algo que vaya, la defensa va, aquí en la federal hay unas guías de sentencia, ¿verdad? Que se llaman los Federal Sentencing Guidelines. Entonces, ahí usted va poniendo que si los delitos, los agravantes, los atenuantes y un montón de factores que los abogados, las partes, van a ir jugando con eso, el fiscal para subir la cantidad de meses que va a cumplir y la de defensa para bajarlo, que se convertirán en años. Se dice, ¿verdad? Los que están opinando sobre esto, que por lo menos de un mínimo de 8 años nadie la salva. O por lo menos eso escribió Oscar Serrano, que lo hizo con un buen análisis en Noticet sobre el por qué procede esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Oscar Serrano se deja llevar, que me parece correcto, y la juez ya lo dijo, que iba a tomar eso en consideración, es que, por ejemplo, en el caso de Nelson del Valle Colón, está cumpliendo 57 meses. Le Es echaron una 57 meses, que son 4 años y 9 meses. Y Nelson del Valle, ¿verdad? Que fue aquel gordito achinadito, ¿te acuerdas? Pillo de allá arriba del Hizo norte. menos que ella, exacto. Ajá. Hizo menos que ella. Entonces, Le está el metieron, cieguito que nos cogió de tonto a todos. ¿Te acuerdas que yo siempre decía a la Isa, Néstor claro. Alonso Vega, que no quería cumplir porque decía, no, yo ciego allí, me cogen y me hacen canto? ¿Te acuerdas que él decía eso? Y no quería cumplir, que lo dejaran cumplir en la casa en restricción domiciliaria. Y el juez le dijo que no, y que te vas para la cárcel. A ese le metieron 63 meses, que son 5 años y 3 meses. ¿Ok? Y este vio el caso. Pero obviamente cuando tú comparas los delitos de Charbonnier con los delitos de estos dos, la ofensa, el grado es mayor, el de Tata, que el El de de estos ella, otros dos claro. individuos, ¿ves? Entonces, tienes otra cosa, que hay un delito con el que carga Tata, Charbonnier, con el que no cargaban los otros dos, que es el lavado de dinero. Y el lavado de dinero tiene 20 años de cárcel, ¿ok? 20 años de cárcel. Y entonces, aquí tú tenías un testigo cooperador, que es Francia Acevedo Ceballos,
que fue la peor que salió, porque tenía que hacer el trabajo que tenía que hacer, cobrar la porquería que le pagaban y encima de eso darle la mitad a Tata, ¿verdad? Que a mí pues me parece, Y fíjate que no fue ella la que tira adelante, sino otro de los asesores porque la chotea. Ni siquiera esa, como tú dices, que se está perjudicando, no fue la primera que dio el paso adelante de quíteme este problema encima. Fue el otro. ¿no? Y evidentemente cuando tocan a las puertas de ese individuo que es el delator, que es alemán, que es supuestamente el amante de Ceballos, ¿verdad? Acuérdate que tiene esta muchacha Charbonnier tiene el delito de haberle mentido a las autoridades, ¿verdad? Es equivalente al perjurio igual que en Puerto Rico. Y entonces, me refiero a nivel estatal. Y entonces tienes ese cargo que cuando a ti ellos te entrevistan, no pueden mentirle, ¿ves? A las autoridades, usted se calla. Si usted entiende que se va a incriminar, pues se calla, que es lo que nosotros le decimos a los clientes, cállese, pero no hable, porque si tú hablas para decir un embuste, entonces tienes otro delito, ¿me sigue? Y entonces, Alemán, que no salió acusado, nadie, no lo sentaron tampoco, ¿verdad? Y entonces, la defensa por un lado dice no lo sentaron, pero bueno, tú no lo sentaste tampoco, que pudiste haberlo usado. Pues nadie lo sentó. Así que nadie sabrá nunca lo que hubiese declarado Alemán, a menos que lo inviten a algún programa de estos que se hacen en Puerto Rico y ahí escuchar qué es lo que él le declaró a los federales, pero ya sabemos que por lo menos fue el delator, ¿verdad? En este caso. Este, Así que me parece, güey, que yo le metería los 20 años a esta señora. Este, y yo la conocí, me caía súper bien, nunca pensé que era pilla. Este, y eso es lo que, ¿verdad? Ese es otro tema. Ellos fueron los que la delataron, pero ¿cuántos años estuvo en la legislatura? ¿Cuántos llevaba en la Cámara? ¿Cuántos años llevaba robando? Nadie sabe. Sí que cayó ahora al final de su, ¿verdad? De su época, pero ¿cuántos años llevaba en ese tumbado? Porque hay mucha gente en la legislatura que saben de estos movimientos. Yo no lo Mira, sé. amiga del hipócrita de Johnny Méndez, que Johnny Méndez, tú sabrás, ahora dice que no, no, yo no sabía nada, nunca nada sonó en la legislatura, porque yo escuché, yo vi un artículo periodístico anoche, no sé si tú lo viste, Francesca, y el hipócrita de Johnny Méndez, que dice, no, 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 entonces, fíjate que el hipócrita es una cosa, y como sabe todo el mundo, yo soy PNP, pero no tonto, Johnny Méndez, y espero que te limpien en la primaria, de verdad. Este, Ese individuo fue el que pidió la cabeza de Ricky Rosselló y sin hacer nada, ¿ves? Ese es el que tenemos, ese es el payaso. Y de Tata no sabía nada. Contra Tata él nunca dijo nada. Contra Tata, ¿sabes qué? Bueno, lo que decía todo el mundo y lo que yo mismo digo, ¿verdad? Que se celebre su proceso. Ahora yo puedo decir todo lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque salió culpable. Todo lo que me dé la gana dentro de la prueba que allí desfilo. Y ya, eso es lo que hemos Porque discutido muchos aquí. teníamos dudas, pero ahora entonces cuando vemos que esto ocurrió con 2 empleados en este año, ¿verdad? En esta época eleccionaria, entonces tú dices, ¿y los años para atrás? ¿Cuántas cosas hizo o dejó de hacer? Entonces ahí la gente crea dudas de que ella nunca debió estar en la legislatura, que era una persona entonces inepta, si no podía ya No, generar no, sus propios ingresos por otro lado, y su marido generar sus ingresos que tenía que robarle a sus propios empleados. A ver, no. muy Con difícil. ese pedigrí lo que deben es petarle por lo menos 15 años para que vaya haciendo embocadura, de verdad, Isa. Para que vaya haciendo embocadura. Y yo no Y sé. allá en Estados Unidos 20 años, son 20 años acá. Tan No, tiene pronto que hacer. tengan 20 Es, años y pero entra, tiene, ya son 12. No son no, pero 20, tiene, son 12. tiene que hacer para salir, para cualificar para parol, el 85% Pues, de la pena. Y digo, si cualificas para el parol, ¿verdad? La juez le puede echar una sentencia mixta. La juez perfectamente le puede echar una sentencia tanto para cumplir y tanto afuera más la restitución. Lo que yo quisiera saber es cómo va a pagar la restitución a Isa, Yo no al sé. gobierno. Porque sabe una cosa,
que se la van a pedir de cascajo, de cocote, como dicen. Pues entonces venderá la casa porque ¿qué tiene ella? Yo no sé, pero la restitución se la van a pedir. Si ella quiere, ¿verdad? En algún momento, yo no sé qué edad tiene esta señora, yo, Salir ¿verdad? antes de los 20, tiene que Y pagar. tiene que pagar dinero, tiene que restituir, porque la restitución, si no, me supongo que la jueza le impondrá como condición para el parol. ¿Me sigue? Seguro, pero eso es estándar. Tú lo Eso es sabes. estándar. Deja a Francesca con eso antes de pasar al caso para mí que va a ser en esta década el más importante. El caso de Pero Donald Trump. Vamos contigo, Francesca. Sí, yo creo que un asunto importante a considerar, no solamente los casos anteriores, es el mensaje que se le quiere llevar al pueblo, ¿verdad? Yo creo que han sido demasiados casos de corrupción últimamente, lo hemos discutido prácticamente todos aquí. Sale el director del FBI diciendo que hay varios más antes de las elecciones. Así me parece que eso también va a ser un factor importante a la hora de la juez considerar la pena que va a imponer. No solamente lo que ya Francisco ha discutido, sino también el mensaje que se le quiere llevar a la ciudadanía y al resto de los políticos que pueden estar en una situación parecida y que están todavía en la mira del FBI. Yo me acuerdo oye, cuando el FBI decía que si no quería que los fueran a buscar en el autobús, ¿te acuerdas? Que que sacaran a sus Que se puertas. levantaran las manos y llegaran, que no dejaran que los fueran a buscar en la guagua, que se iban muchos en esa guagua. Y cuando Donald Trump también dijo que la gente de Puerto Rico era muy buena, muy noble, pero que sus políticos eran corruptos, y la gente se escandalizó, y mira, ahí los tienen, y siguen saliendo más, no importa el color del partido que sea. Mira, yo no sé si tú te acuerdas, Isa, y Francesca. Yo sé que quizás te vas a acordar porque yo me acuerdo que lo Ajá. hablé con Francesca y lo hablé contigo, Isa. En la primaria del cuatrenio pasado, este, eh, salió María Milagro Charbonier y 3 días después es que los federales anunciaron el arresto. ¿Tú te acuerdas? La dejó correr y que La ganara dejaron correr y al cieguito charlatán lo dejaron correr, ¿te también, acuerdas? claro. Y a Nelson del Valle. Pero el Este, cieguito era, era el primer cuatrienio. Él cometió el delito rápido que entró, él no no, sí, sí, llevaba sí. tiempo. Sí, sí, no, Y ese era afrentado desde su ese llegó y incepción. rápido pisó firme, ya Sí, rápido sí, cometió el delito. ese es afrentado de su incepción. Ese tipo está brutal. Vamos con el caso de Donald Trump, vamos a ver. Mira, caso interesante, interesantísimo. Te Y voy a decir, explicarle a los amigos por qué tú dices que va a ser el caso de la historia, ¿verdad? De lo que es el usar el tribunal y todo esto para trabajar con temas de las elecciones, para mí que es interferencia de mil maneras, pero bueno, vamos contigo. mira, tú te acordarás por qué esto me parece importantísimo a mí. Este, Francesca, yo creo que era chiquita cuando estas cosas pasaban, este, pero yo lo sufrí en carne viva cuando perdió la elección Pedro Rosselló contra Aníbal Acevedo Vilá con el famoso voto pibazo. Este, fue una época difícil para mí, para mi salud mental. Es broma, pero me dolió mucho, evidentemente me dolió mucho Somos dos. eso que pasó ahí, ¿verdad? Y recuerdo que era una interpretación que hizo el entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Aurelio Gracia. Yo hice un libro en donde en uno de los capítulos, Francesca lo conoce, se llama, es un representado contigo, es un libro que se llama Una despedida de la justicia. Y hay un capítulo dedicado a los pibazos, al caso de los pibazos. Y recuerdo que, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Básicamente era una cuestión de que si se votaba por la insignia del PIB, pero también votabas visto, y entonces si el hecho de que le hicieran la cruz a la bandera pipiola y votaras por dos candidatos distintos, al comisionado residente y al candidato a gobernador, tenía que imputarle yo un voto al PIB, o era eso nulo. Y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo, no, el voto no es nulo. Por tanto, se le tienen que adjudicar a quien le favorecía eso, que era Aníbal Acevedo Vilá, y entonces prevalece como gobernador. Cuando eso ocurre, Eso fue un eso fraude y es lo que quieren hacer ahora de mil maneras. Dale. definitivamente, entonces esto es lo brutal. Rosselló inmediatamente reúne a un equipo de abogados que estaba presidido ese team de abogados por hoy el juez Estrella que está en el Supremo, presidió ese
ese equipo de abogados y radicaron una acción en el Tribunal Federal based on the case of eh, Gore versus Bush versus Gore, perdón, ¿verdad? Y es la cuestión de la interpretación del voto, cómo, cómo se adjudica la nulidad de ese voto, y era porque en el caso de Gore versus Bush era una situación que había un montón de regulaciones loquísimas que habían en el estado de la Florida, que impactaban específicamente a la población negra. Pero legítimamente un estado, en Puerto Rico no ocurre, eso fue idea de Romero Barceló, que en paz descanse, buena o mala es de él, yo no voy a entrar a discutir si es buena o mala, pero quien le da el voto aquí a los reos es Carlos Romero Barceló, ¿verdad? Entonces, los estados, lo que quiero decir con esto es que los estados pueden prohibir legítimamente el que una persona, que un reo, que tiene una medida interdictal de la sociedad, ¿verdad? Lo separaste porque cometió delitos en contra de esa sociedad en la que convivía, pues tú puedes limitarle, puedes decir que no vote. Y entonces en Florida era no solamente el reo que esté cumpliendo cárcel, sino también aquel que ya haya sido convicto, aunque haya cumplido la pena, ¿verdad? Esa regulación estaba en la Florida. Eso causó gravísimos problemas porque obviamente pues impactaba a la población negra por razones que no vale la pena discutir aquí porque me van a acusar a mí de racista y eso no es verdad, eso las estadísticas están ahí. No voy a entrar a esa consideración. La cuestión es que finalmente el caso se desiste, Gore en una movida que nadie esperaba, desiste del caso, desiste del recuento, se paraliza todo y la Corte Suprema decide y le entrega la presidencia a Bush. Y ese caso se citaba en muchos casos de derecho electoral que se planteaban que venían de los estados, tanto a nivel estatal como a nivel federal, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa, Richard? Se le ha ocurrido a un tribunal de Colorado quitar de la papeleta, aunque como dice Francesca, la, 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 la decisión está suspendida, ¿verdad? Está hanging in the wind, ¿verdad? Esperando por la decisión del Supremo, porque en efecto, Donald Trump apeló esa decisión a la Corte Suprema, ¿ok? Entonces, pues, ¿quién preside la Corte Suprema? John Roberts. Ya en el día antes al Día de Reyes, el día 5, en la víspera de Reyes, John Roberts ¿verdad? Se reunió con todos los jueces asociados de la Corte, se reunieron allí en la biblioteca, en la salón de reuniones de los jueces, y le dijo, estos son los casos que vamos a tratar en este término. Evidentemente, caso que se decide acoger la petición de certiorari, porque se llega al Tribunal Supremo por petición de certiorari, es el caso de Trump versus el estado de Colorado. Caso que empezó allí en un tribunal de Denver, ¿verdad? Y entonces, te lo digo de verdad, Ajita, yo sé que me fui de vacaciones en diciembre, me hubiese gustado decírtelo aquí, cuando eso ocurrió, pero si tú lees la decimocuarta enmienda, sección 3, ¿qué es lo que dice? O sea, mírate esto. Ellos dicen que Trump es un insurrecto, ¿verdad? Decide el Tribunal de Colorado. El Tribunal de Primera Instancia decide, es un insurrecto, no tengo duda. Pero ese juez de primera instancia, ese juez en una ciudad, que es la capital de Colorado, que se llama Denver, decide que esa cláusula constitucional no le aplica al presidente. Y yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo no de mis cursos de leyes. Yo hice mi bachillerato en política y recuerdo que, ¿verdad? La enmienda 13 y la 14 vienen como consecuencia de la guerra civil, ¿verdad? Americana. Y entonces se pretendía, bajo bajo lo que tú quieras, ¿no? Darle igualdad de derechos a los negros, pero no por los negros, sino para los del norte, ponerles el pie, la bota en la cabeza a los del sur, ¿entiendes? Claro. Realmente eso era la realidad. Pero ¿qué pasa? Si yo leo, Itza, si yo leo
esa enmienda 14, si tú la analizas y la disectas en pedazos, ¿sabes? Si tú la disectas en pedazos, esa enmienda dice, que es el tercer párrafo de la enmienda 14, dice que ninguna persona podrá ser senador o representante del Congreso. Así comienza. Así que ¿a quién va dirigido? Porque así comienza, ninguna persona podrá ser senador o representante del Congreso. Así comienza diciéndote esa enmienda. ¿Y qué yo te quiero decir con esto? Que no Después del aplican. los puestos electorales más importantes que hay a nivel federal es el senador y el Representante, representante. congresista. Entonces, no empezó por el presidente, te dice, ¿verdad? Empieza con esos dos. Ninguna persona podrá ser, no puede aspirar, no puede radicar una candidatura, ¿verdad? A senador o representante en el Congreso. Tampoco te dice después, separándote una coma, es que yo tengo esto bien analizado así. Dice, ni el elector del presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Y qué es el elector? Tú sabes, Adajitza, que el sistema electoral americano, el que coge el presidente no es el voto directo, sino Claro. que van a ir una gente que son los electores que van a estar en una cosa que Los se llama delegados, los famosos delegados, que son los que todo el mundo manipula, que son exactamente, que si tienes 300 delegados, pues vas a llegar, si tienes tanto, eso. Esos exacta, delegados le aplica también esa constitución, esa parte de exact, la constitución. exactamente. Entonces, pues te dice, pues tampoco los electores. ¿Ves? Ya salimos de los representantes, saliste del senador y entonces te vamos a los electores. Entonces después de ese te dice, o no se puede tampoco ocupar un cargo civil o militar en los Estados Unidos o en cualquier estado. Así que la persona que sigue después es el que ocupe un cargo civil a nivel federal o militar, a nivel federal o estatal. En una agencia Pero, de gobierno o en la milicia. y después te dice que haya jurado lealtad a los Estados Unidos, ¿verdad? A la Constitución y a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre, Adajitza? ¿Por dónde empezó la Constitución a decirte eso? Por el senador. Entonces, claro, mira cómo si lo vienes a interpretármelo como lo interpretó Colorado, decir, porque Colorado revoca, mira lo que decide. El juez de primera instancia allí en Denver, que estaba lo más tranquilo comiendo hot dog y nunca pensó que lo iban a molestar en su vida con una cosa como esa, de repente llegan un caón de demócratas locos y dicen, moción de impugnación, interdicto contra el secretario de Estado, que es el que certifica a los candidatos a presidente. Mire, Trump no me lo puede dejar correr. No me lo puede dejar correr porque es un insurrecto. El tipo por poco se atraganta el hot dog, yo me imagino, el juez. O sea, allí, que lo compra frente a la corte en Denver, que no pasa nada, que yo aburrido allí, tú sabes. Pero Esto o es, sea, que para empezar le radicas insurrecto. No se puede por esa enmienda, pero lo otro es dónde está la prueba de que él es el insurrecto. O sea, todavía no por tienes la eso, evidencia. ¿qué tribunal ha determinado? El Congreso no lo ha determinado, ningún No, tribunal lo ha no lograron. determinado, ¿Cuánto? ninguna Tres comisión lo ha impeachment. determinado exactamente No que es lograron. insurrecto. Y viene, pero este juez de instancia, que era demócrata también, cuando se quitó el hot dog de la tragantadera, dijo, yo voy a salir de esto bien fácil, y resolvió lo que yo hubiese resuelto si fuera ese juez. Esa cláusula constitucional no aplica al presidente, porque no empezó por ahí. Por lo tanto, no aplica. Y aunque yo creo que es insurrecto, como no lo aplica, No se te la voy a dar un puedo. dismiss, te voy a desestimártelo. Entonces viene this motion to dismiss granted. ¿Y qué ocurre? Te lo llevan y te lo apelan. Y Colorado dice, el Tribunal Supremo dice, no. Es insurrecto y le aplica al presidente. ¿Y por qué le aplica al presidente? Porque más abajo dice que el que ocupe cualquier cargo. Sí, pero cualquier cargo por debajo del presidente, chico, porque si no te lo hubiese incluido arriba. ¿Me entiendes? Exactamente. Me lo Es hubiese incluido absurdo. arriba. Tú sabes, esto es absurdo. ¿Ves? Entonces te dice, este, o que también ocupe algún cargo en el poder ejecutivo de algún estado o judicial de algún estado y que haya jurado también la defensa de la Constitución, ¿verdad? Entonces, la único que puede curar esa determinación de insurrecto es que te la levante el Congreso, las dos cámaras, votando 2/3 partes a favor de levantarte
La y no lo insurrección. lograron. O sea, no pudieron. Entonces, que estaban en mayoría en Cámara y Senado y no lo lograron. Pero ¿cómo tú vas a conseguir 2/3 partes, Adaísa? Por No hay eso. manera. No hay Pero manera. en adición a eso, ¿cómo tú le vas cómo tú le vas a decir a alguien pillo si tú no tienes evidencia de que robó? Pues entonces, ¿cómo tú le vas a decir a alguien que es un insurrecto si todavía no lo has podido probar? Ni en el Congreso, ni en el tribunal, ni en ningún sitio, pero le quieren quitar la posibilidad de que la gente vote por él en una primaria. No estamos hablando ni siquiera de la elección general. Tú lo quieres sacar de la primaria en vez de dejar que el pueblo americano decida sacarte la papeleta si piensan eso de ti y que te Mira, yo te voy arranquen a, la cabeza con su voto. yo voy a dejar a Francesca hasta esta parte, porque eso que tú estás diciendo, yo quiero entrar a analizarlo en mi próxima Adelante. intervención. Y Vamos es que contigo, Franchi. la importancia de la primaria, porque Seguro. para mí eso es importante. Ahí es que tú decides. Ahí es que Seguro. tú limpias la casa. Vamos con Franchi. Vamos. Adelante, Francesca. Bueno, retomando donde lo dejó Adaitza, no es que lo pudieron probar, es que tendrían que primero demostrar que fue en efecto insurrecto para después poder entrar en el procedimiento que dispone la Constitución de las 2/3 partes ante el Congreso. Pero como dice Francisco, la Corte Suprema de Colorado es quien determina que como juró haber defendido la Constitución de los Estados Unidos y haber participado e incitado, que es lo que dice la Corte Suprema, a esos eventos que se dieron el 6 de enero del 2020, entonces siendo un insurrecto no puede participar y eso es lo que nos lleva en un recurso cerciorario ante el Tribunal Supremo Federal. Pero como hablábamos hace un ratito, esa determinación ha quedado en suspenso. Me parece a mí que con un reconocimiento de la Corte Suprema de la importancia de la determinación que ha tomado, ha quedado en suspenso hasta tanto el Tribunal Supremo Federal tome la determinación. Eso, la implicación práctica de eso sería que si el Tribunal Supremo Federal no actúa antes de marzo, 5 de marzo, si no me equivoco, Francisco que me corrija la fecha, que es cuando ¿verdad? Tendrían esta votación en Colorado, él va a aparecer en la papeleta. Así que habrá que esperar, entiendo que ese debe ser un asunto a resolver con toda la premura del mundo, pero plantea un montón de interrogantes desde el punto de vista más práctico, porque podemos prever que esto pudiera replicarse en varios estados adicionales. Así que cómo vamos a resolver ese asunto, me En parece. Maine y en otros estados, y California quería hacerlo, y muchísimos otros estados demócratas. Pero el asunto aquí tan importante en esto es que los demócratas se quieren perpetuar en el poder de una manera tan desesperada que le han radicado tantos cargos a un solo individuo. Ellos han descuidado las fronteras, ellos han descuidado la situación económica, ellos han descuidado la economía, o sea, es todo. Cuidado, Isa, que después nos Han quitan de YouTube. descuidado Yo no todo soy, yo no y lo soy, único yo no que soy quieren es el sacar a una persona de la primaria y no dejar que sea el pueblo el que lo vote a patadas si no lo quieren. De hecho, Tan sencillo como eso. eso es una de las cosas planteadas, que esto debe ser un asunto Eso no va a político. ocurrir, ¿verdad? No lo van a votar a patadas porque todos los estados, ni que él pudiera comprar a tanta gente y donde quiera que va, con todo el invierno, 25 bajo cero, lo hacen fila, lo esperan y lo buscan. O sea que tú podrás decir que él te puede comprar a 2 o 3 gente, pero no puede comprar en 50 estados a tanta gente que lo siguen y que obviamente pues le interesa que se regrese a lo que era Estados Unidos y no como estamos ahora mismo. Pero me parece tan absurdo que se haya utilizado los tribunales y cómo caso tras caso se han caído y tantas cosas y siguen y siguen y siguen. Entonces, cuando ya no pudieron más porque ni siquiera en el Congreso pudieron lograr, como dice Francisco, los votos, pues entonces, pues me voy al tribunal a seguir haciendo ruido para provocar que la gente angustiada y cansada de tantos casos en los tribunales digan, mira, aunque yo no sé si es corrupto o no, pues no voy a votar por él, voy a votar por otro porque esto hay que resolverlo. Esa es la forma en que ellos quieren para que la gente se quite el problema, vamos a dejar de apoyarlo. Y lo que hemos notado en todo esto es que el americano ha dicho, esto no puede ser porque hoy van por él, que es millonario y se ha podido defender, mañana van contra nosotros. Y así, pues la gente ha seguido respaldando y lo que yo veo a nivel de no solamente encuestas, sino en los estados que han empezado los diálogos y todo eso, es que ha sido una cosa arrolladora al punto de que senadores que jamás hubieran estado con él, que compitieron con él como Marco Rubio por la presidencia, dijo, bajo la presidencia de él, yo pude como senador hacer muchos trabajos y muchas cosas por el bien
de los ciudadanos de la Florida y demás, y él me permitió hacer mi trabajo y él dijo que Estados Unidos estaba mejor con él y demás. Yo digo, pues ya empezaron a caer la gente que no se atrevían a acercarse, que tenían vergüenza de acercarse a Donald Trump y ya se han dado cuenta todo el mundo de las patrañas. Ahora vamos a ver, porque hay un sinnúmero de casos ahí por verse, pero lo de Maine también fue absurdo. O sea, todo, y entonces la misma jueza que ahora mismo el juez que lo está viendo, que no dejaba ni defenderse ni hablar, es una cosa, una locura. Tú nunca hubieras pensado que un juez no te permita defiéndete, aunque después yo te pase por la piedra. Lo que estoy diciendo es deja que corra y que la gente lo saque si no lo quieren. Igual que deja que hable y se defienda, aunque tú te rías en la cara de lo que dijo y como quiera lo clave. Pues no, no lo dejaron defenderse. Yo jamás hubiera pensado que se iba a pasar en un tribunal. Que no te dejaron defenderse. Todavía hay cosas por resolverse, hay unos planteamientos también de lo que podría ser cuestión política, pero como dice Francisco, este va a ser el caso que va a definir la ruta de muchas cosas desde el punto de vista electoral, así que habremos que estar pendientes a esto. Francisco. Mira, 100%. Te digo una cosa. Yo creo que lo que hace especial a los Estados Unidos y nosotros, por ser parte de esa nación, me parece que lo que hace es la democracia. En el siglo XVIII, XVII, había un científico político francés que viene a los Estados Unidos a hacer un estudio de la democracia americana que se llama Alexis de Tocqueville y escribió uno de los tratados sobre democracia más importantes que se estudia en la ciencia política. Te quiero decir con esto, yo, por ejemplo, Yadajisa lo sabe, tú, Francesca, lo sabes, y lo hemos hablado si nos encontramos en el tribunal, lo que sea, porque son temas que entre los abogados tienden a ser recurrentes y aquí en Claro. directo al punto, ¿verdad? Pero, y es la política, y más cuando tú mezclas aspectos jurídicos con la política, ¿verdad? Y en este caso, a mí me parece que lo que lo distingue a los Estados Unidos es su sistema democrático. Eso es lo que lo hace grande. Y eso es lo que lo hace diferente a los demás. Yo, por ejemplo, y ustedes lo saben, yo soy republicano, pero yo no estoy con Donald Trump. Pero a mí me parece que hay que dejarlo correr. Y si gana, gana, porque eso es la democracia. ¿Entiendes? Yo en mi primaria votaré por Ron DeSantis, pero si me ganó, me ganó. En las elecciones pasadas, yo se lo dije a Dajita, se lo dije a Francesca, yo voté por Ted Cruz, pues ganó Donald, digo, en las primarias cuando Trump fue presidente la vez anterior, pues ganó Trump, pues esa es la democracia y eso es lo que tengo que Exacto. aceptar, Mira, ¿verdad? hoy en día, Francisco y Francesca, de los que están en sintonía, la gente no sabe ni lo que quiere decir maga. Leen lo que dice maga y dicen, no, esa gente maga atrás, la cruz, hable del demonio. Y eso sencillamente lo que quiere decir es Make America Great Again. Eso es todo. Haz América grande de nuevo. Más nada. Ahí no están hablando. Entonces la gente dice, no, porque eso es un club social. Esos son uno esto y lo otro. La gente lo único que quiere es vivir en paz, vivir en Estados Unidos con todas sus libertades y se cansaron de que les estén quitando la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de comercio, que estén tocando a las puertas a la gente y metiéndose hasta en las cuentas económicas, ¿verdad? Y tocando las puertas hasta por lo que escribes en el FBI, amenazándote, intimidándote, bloqueándote de lo que tú dices en cualquiera de las redes sociales. La gente se cansó de eso porque Estados Unidos no está acostumbrado a eso. Eso allá en el comunismo, el socialismo, pero el socialismo del siglo XXI quiere llegar a Estados Unidos y arroparlo sí o sí. Y la gente que estamos en contra del socialismo del siglo XXI, que quiere entrar a Estados Unidos a la cañona, sencillamente se han unido al movimiento de Make America Great Again y se han unido a Donald Trump y se acabó. Eso es todo lo que está pasando aquí. No es que si él te ofrece o no te ofrece, o que si él es un artista, es un show mediático, no, porque las cosas que ha dicho son reales. Lo que nos dijo a nosotros en la cara en Puerto Rico y lo que le dijo a los alemanes y lo que le dijo a Rusia y lo que hizo 4 años sin una guerra. Y nos está llevando a la Tercera Guerra Mundial. O sea, que hay cosas que uno dice, no tienes que ser científico de la NASA. Si tú crees en la libertad, en la Constitución y crees en los Estados Unidos, pues estás con Donald Trump por las razones que sean. Pero no es que sea al revés o racista. Rápido te dicen que eres racista. O sea, él dice que lo primero que haría si llega es bloquear la frontera, quitar esto de la raza crítica, de estar dividiendo a la gente por blancos y negros, todas esas divisiones, está en contra de todos los abusos de las cirugías de los niños, todas esas cosas que nosotros también estamos en contra de que niños de 8 años y 9 años se le corten los senos, se le trabaje la vagina o el pene, pues no ha dicho nada Donald Trump que a nosotros no nos desagrade, por lo tanto, la gente como yo, que todas esas cosas es lo que creemos y estamos escandalizados de que Biden lo permita, pues queremos tranquilidad y paz para los niños y que se eviten todas estas
situaciones que están ahora mismo en el cruce de frontera. Están entrando terroristas que están amenazando a los Estados Unidos por la guerra de Irán, de Ucrania, por lo que pasó en Yemen, por lo que pasa en Irán, o sea, por lo que está pasando con Israel. Y nosotros con la frontera abierta, pues todo el que tenga dos de frente de Estados Unidos dice necesitamos paz, y por eso es que se han unido ese movimiento, no es por más nada. Es lo que yo te puedo decir. Estamos de acuerdo. Yo creo que el Partido Republicano, sea con quien sea, y definitivamente, como estoy viendo esta ola, porque esta victimización de Donald Trump le ha salido, le ha costado cara al Partido Demócrata. Demócrata, seguro. Porque entonces, al que no quieren, lo están. A que debieron ignorar, han hecho que uno esté pendiente a cualquier cosa que diga y que lea todo lo que dice y vaya a sus redes y busque. Exacto. ¿Y qué me ofrece? Y cuando tú oyes todo lo que escribe y dice, pues entonces le hiciste la campaña de gratis. Uno tiene que pagar un chavo. Un chavo tiene que pagar. Pero claro, oye, y sus recaudos de campaña aumentan cada vez que le radican un cargo de este estilo, tú sabes, es un fenómeno. Pero fíjate, mira, verifiquen los visuales de esta semana. ¿Qué fue lo que salió? Él llevándole pizza a los first responders, porque estamos hablando de que estaba 25, ¿verdad? Bajo cero, él llevándole comida caliente a la gente, entrando a una pizzería a comer y a saludar a la gente y demás. O sea, tiene carisma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer contra eso? Entonces, por otro lado, vi a Vivek, que habían unos tipos protestando con unos letreros afuera y él tenía una conferencia y él cogió y le dijo a ellos, mira, no te quedes aquí, entra, con todo el cartelón, recoge aquí, entra y siéntate, no me molesta, entra y escúchame. Le dijo, pues ese tipo de cosas a la gente le gusta, porque en vez de patearlo, porque estás en contra tuya, pues tú le dices a tu enemigo, siéntate y escúchame para que después tengas con razón para hablar mal de mí. No, mira, yo te voy a decir una cosa. El Tribunal Supremo ya bajó una orden de calendarización, una orden de señalamiento de oral hearing, de argumentos orales, una vista de argumentos orales. Creo que va a ser el 4 de febrero, Francesca, si me corregirá si no me equivoco. Evidentemente van a trabajar el asunto antes del día 5 de marzo, porque el día 5 de marzo la Secretaría de Estado de, de Colorado, demócrata, el gobernador es demócrata, los jueces eran demócratas, pues, nadie se esconde de esto. Lo bueno es la diferencia que tuvieron estos jueces, es algo que me parece loable. Aunque apliqué mal el derecho, te voy a dejar que apele. Y si la Corte Suprema lo atiende, mientras eso esté pending, no te preocupes que no te voy a afectar tu derecho a correr. Mira, me pareció interesante. Pero yo creo que tiene que ser antes del 5 porque tienen que estar impresas las papeletas. O sea, tú no puedes dejar eso para última hora. No. La Corte Suprema lo va a atender, ¿verdad? Pero que el gesto que hizo la Corte Suprema de Colorado me parece interesante, me parece dentro de lo caótico y dentro de lo mal esgrimida que está decidida ese caso, pues me parece bien que hayan decidido esperar porque la Corte Suprema actúe. Y en efecto, la Corte Suprema iba a entrar porque es la primera vez que yo creo que se va a interpretar esa cláusula constitucional, o por lo menos en relación al presidente, porque en relación a los demás cargos, no hay duda de que los arropa a todos, a todos. Lo que pasa es que la misma cláusula excluye al presidente, ¿me siguen? Entonces eso es lo que yo no entiendo. Y por eso la primera parte de la decisión de instancia está bien decidida en términos, eso no le aplica al presidente. Ahora, la segunda parte de la decisión, encuentro que es insurrecto, pero no le aplica la cláusula, esa parte está mal, pero llega el Supremo y dice, lo encuentro insurrecto, y además le aplico la cláusula, brother, ya tú te volviste loco. O sea, y esa es mi opinión, ¿me entiendes? Y vamos, yo me dedico a esto, y es mi opinión sincera y honesta, en términos de lo que debe decidir el Tribunal Supremo, pero te lo adelanto aquí, Ajitza, ¿quieres que te lo diga? Va a resolver lo que yo estoy diciendo de aquí. Debería. Eso es lo que va a pasar. Anótalo. Francesca, eso es otra más. Y otra cosa que yo pienso, y yo sé que hoy, pues, para no extendernos, pero lo que yo creo es que no se debe usar los tribunales ni se debe usar la justicia para manipular
¿verdad? La supuesta democracia, porque esa es la democracia que habla Biden, es la democracia de que si no haces lo que yo digo te voy a destruir. Por eso creó un grupo de desinformación para obligar a los americanos a solamente escuchar y leer lo que él quiere que tú oigas y que tú puedas leer. Y ahí es donde Elon Musk en X, ¿qué le dijo? Si me quieres meter preso, me metes preso. Pero no le voy a dar información al FBI, no te voy a proveer ningún documento al gobierno para que vayas a cazar a los republicanos ni a los conservadores que opinan diferente al gobierno. No te lo voy a dar. Y le digo, ven a buscarme y méteme preso. Pero de aquí no te llevas un papel, porque ellos se reunían antes con la gente de Facebook, de Twitter, de diferentes entidades, y pues hacían esos reclamos y la gente, bueno, pues tengo que entregarle lo que el FBI me pida. ¿Y que le digo a los mozos? Aquí no. Aquí tú no vas a venir a usar esto para manipular a las personas y obviamente han hecho barbaridades. Le han fabricado casos a mucha gente y comunicadores especialmente que tienen más de 500, 1 millón de seguidores, van tras esas personas a tratar de arrancar de la cabeza, le fabrican casos, le abren casos en el IRS. ¿Qué no han hecho? A uno de ellos se fue de viaje y resulta que después lo acusaron de que estaba y que cometiendo delitos con menores y aunque él ha podido probar que no, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí la gente en Estados Unidos lo han entrevistado y lo han estado apoyando y demás, pero si no, el hombre ya estaría preso en Europa, o sea, salió de ese problema y querían tratar de seguir vendiendo ese tipo de imagen. No se puede usar los tribunales para dañar reputaciones. Ahora, como tú dices, si la persona se le probó, María Charbonnier la declaran culpable, pues que voten la llave, el problema de ella fue la que falló. Pero fabricar casos, esto está demasiado. Está Estamos de demasiado. acuerdo, Agisa. Nada, fue un ¿Algo más placer estar sobre este contigo. Yo caso? creo que lo importante era discutir estos dos casos. A mí me parecía de umbral más. Francha, Este caso. quiero escuchar, Francha, antes de irnos, comentarios, porque yo sé que, al igual que mi amigo aquí, Francisco, no son de Donald Trump. Yo sí lo digo y lo digo abiertamente, porque me parece que hay que dar a respetar a la gente que con todo lo que le han tirado por encima era para que un tipo millonario hubiera dicho que yo hago en esta pendejería, me voy y me quedo con mis millones. Y él se ha dado cuenta que lo que él no vaya, lo que no haga él, no lo va a hacer nadie, porque si con los chavos que tienen lo han destruido, ni te cuento lo que van a hacer con cualquier otro candidato al que le tienen que pagar la campaña de una manera u otra, lo van a manipular, le van a decir, o haces esto o lo otro, o en el caso de él no han podido manejarlo porque no le pueden pagar la campaña. Pero si no, ya lo hubieran controlado todos los inversionistas. Francesca. Yo pienso igual que Francisco, creo que la disposición constitucional excluye al presidente. Me parece que lo prudente sería que corriera y que sería el elector quien tome la determinación. Y este señor, como dice Francisco, es un fenómeno. Este señor convierte las tragedias en gasolina para su campaña. Así que habrá que esperar a ver, pero me parece que lo prudente es que pueda correr y que sea el pueblo quien determine. Francisco, ¿algo más? Que nos fuimos. No, totalmente de acuerdo con Francesca. Y es como te dije yo, independientemente de que yo apoye a otro candidato dentro del Partido Republicano, me parece a mí que hay que dejarlo correr, que esa es la democracia. Me parece que él no ha incurrido en conducta que lo descalifique como candidato, o por lo menos que se lo hayan probado, y a base de intenciones o de prebendas o de lo que yo creo, así no se determinan las cosas. La cosa es con pruebas, y hay dos maneras de hacerlo: en lo civil es que con preponderancia de pruebas, en lo criminal es más allá de duda razonable. Esos son los dos quantum de prueba que existen. Y si no se prueba de esa manera, a Donald Trump hay que dejarlo correr, porque yo me abochornaría de vivir en un país en que ocurriera lo contrario. Si no se le probase nada y que no lo permitan correr. Me parece a mí que esto es una hipocresía y no quisiera vivir yo en un lugar como ese. Lo que me Mira, enorgullece de vivir aquí es eso, es ese seguro. espíritu democrático. Y eso Yo es lo que resumo, ustedes se acuerdan las fotos fabricadas de Donald Trump con Einstein, como que habían sido amigos y han estado juntos y él con niñas y demás. ¿Y qué pasó? Que cuando develaron todos los documentos de la isla de Epstein y todo eso, no aparece un solo documento, no aparece una sola vez mencionado. Donald Trump, pues se acabó el follón de los Epstein, porque decían, hay que buscar todas las fotos para que se sepa que él es un pedófilo y demás. ¿Y quién apareció ahí? Pues apareció Bill Clinton, aparecieron otra gente. Pues se acabó el tema. Chitón, todo el mundo callado, ya ese tema no es importante. Y esas son las cosas que no deben ocurrir. O sea, estuvieron diciéndole por un montón de tiempo que él atentaba contra las niñas y que hacía barbaridades, cuando él como hombre pudo haber estado con Miss Universe o con mujeres como le diera gana, pero eran mujeres adultas hechas y derechas. Si querían estar con él, pues bien.
pero trataron de acusarlo de pedofilia y quienes terminaron ahora señalados como pedófilos, los que quieren esconder debajo de la alfombra todos esos documentos. Ahora nadie, ni la prensa nacional ni internacional, nadie quiere hablar del tema porque son demasiados actores, actrices, políticos involucrados desde España, allá el príncipe y un montón de gente que ahora nadie quiere saber nada. Dios me los cuide, gracias por conectarse y ya será hasta el próximo lunes en otro Directo a la Justicia. Que la pasen bien. Buenas noches. Hasta la Estén próxima bien. semana.